Sí, me gustaría invitar a todas y todos a que pudiéramos tener un diálogo cordial y expresar nuestro posicionamiento de acuerdo a las preguntas que tienen en su mano. Son 4 preguntas básicas que pudiéramos estar dialogando a partir de ellas y sumando desde nuestra perspectiva como organizaciones de sociedad civil. Bueno, de primera instancia debo hacer los honores. Voy a agradecer primero que nos hayas abierto otra vez el espacio, Patricia, y sobre todo quisiera, para quienes no conocen la trayectoria de Patricia, sí dar una reseña muy breve de todo su trabajo a nivel de sociedad civil. Bueno, es economista por la UNAM, en donde en 1980 formó el primer colectivo feminista de la universidad, el Grupo Autónomo de Mujeres Universitarias GAMU. En la década de los 80 fue integrante de la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores Automotrices de Dina Renault. Asesoró al Sindicato de Costureras del 19 de septiembre, en fin. Ha trabajado con muchísimas organizaciones de la sociedad civil, como Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, la Agrupación Política Feminista Diversa, el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, etcétera. En el 2001 presidió el partido México Posible. También en el 2006 compitió como candidata a la presidencia por el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina. Como comentábamos hace rato, encabezó la iniciativa SUMA, programa de formación y mentoría para impulsar el liderazgo político de mujeres de todas las filiaciones políticas. En 2014 incursionó en el servicio público como secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, y un año después el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, la designó secretaria de Gobierno. Actualmente es senadora de la República por Movimiento Ciudadano, es presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas, secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social e integrante de las comisiones de Salud, Seguridad Social y Derecho de la Niñez y Adolescencia. Agradecemos nuevamente que estés aquí, que nos honres con tu presencia y sobre todo que nos puedas aportar al diálogo. Muchas gracias. Bueno, pues decir que yo creo que esta mesa, o por lo menos así como estaba planteada por parte de Otro Tiempo México hace, que son ustedes, es pues una conversación, ¿no? Una conversación de cómo están viendo los grupos de la sociedad civil, que yo diría más que como mayor poder de los grupos antiderechos, mayor presencia de los grupos antiderechos, ¿no? Yo no sé si mayor poder, porque yo creo que también, digamos, el poder de los movimientos, del movimiento feminista y de mujeres, pero digamos de los distintos movimientos democráticos ciudadanos en el país, pues realmente tienen mucha presencia, mucha capacidad de influencia y muchas cosas que han cambiado y que siguen cambiando, pero precisamente frente a eso, pues estos grupos antiderechos, que así se les llama, digamos, porque están viendo cómo se puede caminar hacia atrás en esta democracia bastante incipiente en nuestro país, de cómo se han ganado distintos derechos democráticos y sobre todo aquellos que tienen que ver con el respeto, digamos, el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Decía, más que mayor poder, es una mayor presencia, están haciendo su trabajo, están haciendo sus rondas, están haciendo, digamos, lo que a un movimiento como ese, pues le corresponde, ¿no? Finalmente, para lograr sus objetivos. Me parece que hace unas 2 o 3 semanas se presentó el libro Sexualidad, Religión y Democracia, que es un estudio en América Latina, digamos, de cómo se está combinando el poder político y el poder eclesiástico o religioso, o con las distintas religiones, que hay unas nuevas, religiones muy agresivas en términos de su presencia en la vida pública,
están haciendo partidos políticos como tenemos aquí en México. Hay algunos partidos en América Latina muy pujantes, ¿no? Donde están teniendo representación a nivel de gobiernos y a nivel de legislaturas. La jerarquía de la Iglesia Católica no había necesitado tanto esa presencia o hacer su partido político, primero porque tenía, digamos, uno que ha cambiado, que era el Partido Acción Nacional, pero que finalmente la jerarquía pues tiene o tenía una gran relación con el Partido de Estado, con el PRI, no necesitaba un partido propio, digamos, ¿no? Sin embargo, otras religiones sí tienen mucha presencia, una presencia muy agresiva, decía, en América Latina y en Centroamérica, y bueno, se inicia, digamos, con esta formación del Partido Encuentro Social, que de alguna manera también encuentra una alianza importante en la nueva mayoría política del país, pero que además, es decir, estamos en un momento coyuntural que puede marcar o no un cambio de época en el país, con con esta nueva mayoría política y con este nuevo gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente. Y un momento porque, digamos, realmente en términos programáticos y en términos de la política pública y la política legislativa, se plantea esta nueva mayoría un cambio. O sea, lo que plantea es un cambio de raíz, un cambio, digamos, estructural, y eso es una oportunidad, ¿no? Porque efectivamente, si bien hemos avanzado en los derechos, pues realmente tampoco el que esté legalizado el aborto en la Ciudad de México, pues sí, pero hay 17 estados que avanzaron en el sentido de una reforma constitucional a favor de la vida en el momento de la concepción. O sea, no estamos tan equilibrados, digamos, en el tema. Hay mucho que hacer, pero que efectivamente, además, es una mayoría donde una buena parte de su base social pues es muy pro-choice, es realmente gente que viene de la sociedad civil y que ahora entró al gobierno o a los congresos. Y esto se está dando, por ejemplo, con la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, ¿no? Que está haciendo también su gira por todo el país, ¿verdad?, a favor de una posible, digamos, legislación a favor de la legalización del aborto. Y entonces, pues igual los antiderechos andan en su gira y pues también hay otros grupos que andan en su gira haciendo estos foros para finalmente generar un ambiente favorable a una legalización del aborto. Aquí en el Congreso, y por supuesto yo espero que lo ganemos, yo espero que realmente podamos en una alianza entre una servidora, una senadora de Morena, Citlali Hernández, y una senadora del Verde, que hay una alianza entre Morena y el Verde, que es Alejandra Lagunes, pues planteamos una iniciativa legislativa para prohibir las terapias de conversión. Y por supuesto, ¿no?, ha habido una reacción de estos grupos, pero me parece que vamos de gane, ¿no? O sea, me parece que vamos más adelante para realmente poder legalizar o más bien prohibir en el país las llamadas terapias de conversión, que además pues ya está avanzando en otros países, ya está avanzando, digamos, esto como una propuesta favorable, digamos, que va creando un contexto en este sentido, ¿no? Sin embargo, entonces me parece que estamos en un momento importante para avanzar, ¿no?, poder avanzar en esta agenda, y que hay, por supuesto, una reacción de estos grupos que tenemos que estar absolutamente pendientes. Y bueno, pues ahí ya vendría la voz de las organizaciones pendientes, que si bien tienen su derecho a organizarse, a expresarse, digamos, sus puntos de vista, siempre y cuando no generen un clima de odio, ¿no?, que lleve a situaciones incluso de violencia como las que hemos visto, ¿no? O sea, somos un país donde realmente los asesinatos por homofobia, por transfobia son una realidad, pero me parece que además, ¿no?, nuestro sistema de justicia como que va avanzando a favor
favor, ¿no?, de los derechos y no necesariamente en contra, aunque, como decía, pues hacen falta muchas cosas, pero me parece que es un momento importante, ¿no? O sea, para mí soy más optimista, digamos, del momento, por eso no quiero hablar de más poder, me parece que no es más poder, sino más presencia. Soy más optimista de la posibilidad de generar alianzas que puedan influir en los cambios. Ahora, y esto pues siempre es una estira y afloja, ¿no? Ahora yo estuve en Ginebra la semana pasada y digamos, en los 100 años de la Organización Internacional del Trabajo, y un gran asunto que sin duda el movimiento feminista y de mujeres a través del Me Too y de otros movimientos, lo que el ambiente en la OIT esto hubiera tardado como entre 2 y 5 años más, que más o menos es lo que tardan el acuerdo para nuevas convenciones, porque esa es una convención en la OIT. El movimiento Me Too, incluso creo que lo dijo la Lagarde en su exposición, la del Fondo Monetario Internacional, ¿no?, que sin duda aceleró el proceso, la posibilidad de tener una convención para, digamos, sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Entonces, si bien esto fue muy importante, o sea, si bien se acordó la convención y se acordó la recomendación sobre la violencia y el acoso para hombres y mujeres, pero donde todo el tema de género pues tiene una preeminencia muy fuerte, incluso las representantes de los trabajadores y de los empresarios fueron mujeres, que no normalmente se da en la OIT, siempre son representantes varones los que están negociando estos temas, pero ahora los empresarios pusieron a mujeres, muy buenas por cierto, y los trabajadores pusieron a mujeres en la negociación. Entonces, si bien se alcanzó esto, en la declaración de los 100 años, el último día, casi en las últimas horas, algunos gobiernos y algunos sectores empresariales no querían que en la declaración se hablara de la convención, digamos, de que es un derecho vivir sin violencia, o sea, que nadie tiene que elegir entre el trabajo y el acoso y la violencia, ¿no? O sea, es decir, la convención es para eso. Ninguna persona tiene que elegir tener un trabajo o vivir en violencia, ¿no? Entonces, los que viven violencia y hostigamiento, sobre todo las mujeres, se retiran de los puestos de trabajo, se van, ¿no?, con este acoso. Entonces, todavía no se quería que estuviera en la resolución de los 100 años, que no se hablara, digamos, del tema. Finalmente, por supuesto que se ganó el lenguaje y en la declaración aparece eso. Pero una cosa que no se ganó es que, digamos, había en el primer documento de la OIT, y muchos países lo defendieron, y por supuesto la representación de trabajadores y trabajadoras, el tema de que se visibilizara que esa violencia y acoso también, digamos, era un tema muy importante para los trabajadores homosexuales, lesbianas, transexuales, ¿no? O sea, que quedara eso, así como quedaba el tema de las mujeres, que quedara el tema de la violencia y el acoso que genera, ¿no?, en el trabajo el ser, digamos, tener estas identidades de género y orientaciones sexuales. Eso no quedó, ¿no? Eso no quedó en el documento, si bien el documento no es restrictivo, o sea, ninguna persona debe de vivir acoso y violencia en el trabajo, ninguna persona, ¿no? Sin embargo, no se visibilizó en el lenguaje, ¿no? Y bueno, ya en la plenaria final, bien, hubo incluso representantes empresariales que plantearon que muy mal, ¿no? O sea, que muy mal, que todavía había mucho homofobia y transfobia en los países y que, bueno, que eso había que avanzar el tema de la visibilización. Entonces, si bien, digamos, avanzamos en ciertas, ¿no?, creo que vamos avanzando y vamos ganando terreno, en Naciones Unidas dicen que cuando todo el mundo sale muy enojado, hubo un buen acuerdo, ¿no? O sea, nadie se jodió a nadie,
¿no? Todos salían enojados. Y efectivamente, los empresarios, los gobiernos es un poco los mediadores en esta mesa tripartita. Pues, ¿no? Algunos sindicatos decían rompamos, no hay nada que hacer, no firmemos nada, ¿no? Igual algunos sectores empresariales, pero bueno, finalmente se llegó a este lenguaje, ¿no? Pero finalmente las mujeres sí festejaron mucho, ¿no? Sí festejaron muchísimo que hubiera esa convención, ¿no? No quedó todo, no quedó de la mejor manera, pero digamos, todo el mensaje está en la convención y ahora habrá que homologar, bueno, primero ratificar, ¿no? Aquí en el Senado se tiene que ratificar ese convenio y luego homologar para entonces darle sentido y darle vida, ¿no? Entonces me parece que, digamos, hay decía otra vez, una gran oportunidad. La posición de México fue muy buena en todos los sentidos, la posición del gobierno de México fue muy buena. Y entonces el tema es que, digamos, vamos avanzando, hay una gran oportunidad de cambio. Una de las cosas que yo planteaba en la presentación de este libro era, o sea, el gobierno ha hablado de la separación del poder económico y del poder político, ¿no? Como que lo ha planteado muy claro, eso ya no se vale, ¿no? La política tiene que hacer una política para todos, ¿no? Para sacar al país de la desigualdad y la pobreza. Entonces, este contubernio entre el poder económico y el poder político tiene que acabarse. Pero también tenemos que hablar sobre que tiene que acabarse el contubernio entre el poder político y el poder eclesiástico, de cualquiera que se trate. En este caso ha sido la Iglesia Católica, ¿no? Ese poder eclesiástico. O sea, eso también tenemos que ser cada vez más congruentes y consecuentes con el Estado laico, ¿no? Es decir, vivimos en un Estado laico, entonces de esa manera tenemos que hacer la política pública y tenemos que respetar eso, que además, pues muchos años de lucha, de nuevos acuerdos nos ha costado poder tener esa separación, y hay que estar como muy pendientes, porque una cosa es lo que hagan los grupos de antiderecha, pero lo que nos importa también mucho es cómo avanzan las legislaciones y cómo hace política pública el gobierno. Entonces, en ese cambio, uno de los cambios que quiere hacer es un cambio de valores, ¿no? Y entonces planteó una constitución moral. Entonces, ¿qué significa eso? ¿No? ¿Qué significa podernos poner de acuerdo en una cartilla de valores, que puede estar bien, ¿no? Una cartilla de valores que una sociedad como la nuestra quiera, con la cual queramos vivir, ¿no? Pero esa cartilla de valores tendría que ser, pues, la cartilla de valores de la Constitución. La Constitución habla de derechos humanos, de no discriminación, de igualdad, de tal. Entonces, finalmente, podemos traducir, ¿no? al lenguaje, digamos, más popular, más masivo, ¿no? Estos valores con los cuales hemos decidido vivir, ¿no? Que es estos valores de la no discriminación, de la igualdad, del reconocimiento de los derechos humanos, ¿no? Y que eso es lo que tenemos en nuestra Constitución. O van a ser nuevos, ¿no? O sea, ¿de dónde podemos sacar valores? Porque la única manera de que no nos impongan un valor que no es de todos, pues es traerse de otro lado un valor moral que no necesariamente está en la Constitución. Eso es lo que hemos ganado. Esos son los valores con los que queremos vivir, ¿no? La sociedad mexicana. Entonces, ¿qué es lo que van a, ¿no? Este tema de también, ¿no? Como ponerlo en la mesa, de no te metas con mis hijos. Hace mucho que ganamos que el Estado sí se meta con los hijos de la gente y de las familias. Eso es UNICEF, eso es la gran Convención de los Derechos de las Niñas y los Niños, ¿no? Es decir, no pueden justificar violación, agresión, todo lo que puede sufrir los niños al interior de las familias, porque aquí las familias decidimos qué hacer. No. O sea, hace mucho que decidimos que la violencia doméstica con cualquiera es un asunto de Estado, no es un tema de las familias, sino que es un asunto de Estado, y el Estado puede intervenir para garantizar los derechos de todas las personas al interior de la vida familiar, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso?
con respecto a la educación sexual, con respecto, en la reforma educativa, pues se ganó y ahí se pusieron realmente muy bien las diputadas y diputados también con esta agenda para que en la reforma educativa quedara como un tema de educación los derechos sexuales y reproductivos. ¿Cómo se va a eso expresar en el plan de estudios, en las materias? Pero finalmente quedó, ¿no? Entonces ahí tenemos ese avance que puede ser, digo, igual puedes tener un plan de estudio sobre eso absolutamente conservador, ¿no? Ahí ya vamos a ver cómo, pero finalmente sí fue un avance importante. Entonces me parece, digo, como comentarios de apertura, yo soy más como optimista, sin ser, digamos, sin ningún tema de ingenuidad, para que realmente pues, los movimientos, la sociedad civil esté muy presente, ¿no? Esté muy actuante, y por eso también pues, hay una preocupación de cómo vamos a revisar la ley del fortalecimiento de las organizaciones civiles, para que haya un mayor fortalecimiento de las organizaciones y no un menor fortalecimiento. Tiene que ver con dinero público, finalmente el dinero es público, es de todos. Tendría que ser también para las organizaciones de la sociedad civil que construyen bienes públicos, ¿no? Y hay que dar la discusión. ¿Qué significa eso? O sea, hay que dar la discusión, porque finalmente hay otras maneras de fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil, pero hay una ley, ¿no? Tenemos una ley que se ganó, que se negoció, que se votó, y finalmente pues tiene que haber una consecuencia con esa ley para fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil. Pero hay una circular número 1 que dice, pues no, o sea, se lanza a las organizaciones al mercado, finalmente, consigan cómo, ¿no? Cuando en realidad parte del fortalecimiento de la sociedad civil sí ha tenido que ver con programas públicos, ¿no? Que financian a estas organizaciones para que construyan estos bienes públicos. Y creo que ahí, pues creo que ahí va a haber que dar una discusión seria, con evidencia contundente, para poder hacer esa revisión de la ley que fue en el 2004, para ver que se está revisando en este momento. Ya hubo un foro sobre el tema, porque pues sí necesitamos una sociedad más fortalecida, porque los grupos antiderechos por lo general están muy bien financiados, ¿no? Y las organizaciones más comunitarias o que trabajamos, digamos, los temas de derechos, pues son organizaciones que tienen mucho más problema por encontrar financiamiento privado, o no necesariamente. Entonces, bueno, pues son los temas que yo dejaría en la mesa para iniciar la conversación. Ok, muchísimas gracias, Patricia. Y bueno, la dinámica de este evento es que ustedes puedan participar, que puedan poner su posicionamiento de acuerdo a las preguntas que les dimos y comentar respecto a lo que les dejó en la mesa Patricia. No sé si pudiéramos ir alzando la mano para irles llevando el micrófono, por favor. ¿Quién quiere participar? La primera. Y bueno, también considerando un poco, les hicimos llegar algunas preguntas. Esto sobre todo es importante porque, como ya mencionaba Laura, pues estamos dentro de la red Civicus. Civicus es una organización a nivel global y pues justamente busca el fortalecimiento de este tipo de encuentros para fortalecer a la sociedad civil y la ciudadanía, ¿no? Entonces, esta información que también vamos a, digamos, a conjuntar el día de hoy, los aportes que ustedes nos hacen el favor de llegar, pues también es parte del trabajo que hacemos como red en Civicus y Otro Tiempo, ¿sí? Entonces, ¿quién había levantado la mano? Primero fue acá, ¿verdad? ¿Alguien por ahí? Bueno, como nadie levantaba la mano, pues levanté la mano. Mi nombre es Laura Martínez, soy de ADIVAC, Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas. Y pues bueno, en relación a las preguntas,
Los ataques que hemos sufrido por parte de grupos antiderechos, aterrizándolo al tema que trabajamos, que es violencia sexual, es los grupos de papás y de algunas mamás que atacan nuestro trabajo, sobre todo cuando estamos presentando oficios al Tribunal Superior de Justicia, porque generalmente los papás son los que están violando a los niños y en el Tribunal Superior de Justicia no escuchan la voz de los niños y de las niñas, y menos de las mujeres, ¿no? Y entonces estos grupos nos atacan generalmente son papás que están siendo apoyados pues por grupos de derecha que sabemos que tienen dinero, y pues nos atacan por redes sociales, nos atacan mandando a personas a la organización. Tenemos el mecanismo de protección ahorita de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque en particular un papá de Pachuca, porque no nada más es aquí en la Ciudad de México, es en toda la República, pues sí nos estuvo atacando y principalmente a mí, ¿no? Que me va a meter a la cárcel, que me va a meter al hospital psiquiátrico porque estoy loca, etcétera, ¿no? Y todo esto aterrizado sobre todo, y Patricia lo sabe muy bien, a ese terminajo estúpido que se está manejando sobre alienación parental, ¿no? Y la alienación parental dentro del Tribunal Superior, dentro del abordaje legal en el ámbito civil, pues es un término que desafortunadamente tiene todos los indicadores de violencia sexual, desafortunadamente. Quien creó ese término se agarró de los indicadores de violencia sexual infantil, y entonces el argumento es que los niños no mienten ante una situación de violencia sexual, y los papás se están agarrando de que los niños están siendo manipulados, ¿no? Hasta dice ahí que el cambio de conciencia, ¿no? Transformación de la conciencia. Entonces, Patricia sabe muy bien este caso, y en particular el caso de la señora Mireya, que se quitó la vida, y sus papás también, y a 3 niños por violencia institucional, que eso también no nada más tiene que ver con los grupos antiderechos, sino que también tiene que ver que estos grupos antiderechos tienen recursos económicos para corromper a las autoridades. Entonces, desde ahí creo que es un tema muy grave, porque la alienación parental antes estaba en 16 estados y ahora ya está en 20 estados, se siguen manejando, lo siguen utilizando, aunque en la Ciudad de México se derogó, que eso tiene que ver con el segundo punto, ¿no? Afortunadamente, por medio de Patricia pudimos tener acceso a varios diputados, ¿no? de la Ciudad de México, y se logró derogar la alienación parental, ¿no? Que es el artículo 222, ¿no? Y entonces ya se derogó, pero lo siguen usando. Y lo siguen teniendo como argumento, sobre todo para ayudar a los papás violadores, ¿no? Entonces, estamos tratando ahora de ver, ¿no? Porque dijeron que después de 2 años se podía volver a implementar. Entonces, estamos tratando de ver de que no lo vuelvan a implementar en la Ciudad de México, pero queremos ver en toda la República Mexicana, porque, bueno, está afectando a niñas, niños y a mujeres sobre todo. Creo que lo que comenta Patricia, y bueno, qué bueno que lograste ir a este lugar, ¿no? Pero sí resalto que desafortunadamente quienes están muriendo más, independientemente de que sean hombres o mujeres con alguna preferencia sexual, son mujeres,
¿no? Desafortunadamente. Mujeres, niñas y niños. Y sí, por esta cuestión de un mal abordaje, por ahí veía que atacaban toda la cuestión de género, ¿no? Y creo que es una cuestión que tenemos que seguir colocando, toda la perspectiva de género, aunque ONU Mujeres diga que van a pasar todavía 800 años para poder transversalizar la visión de género. Y yo creo que desde ahí podemos empezar a atacar, pero realmente sí hacer equipo, hacer grupos y seguirnos mencionando como hombres y mujeres, ¿no? No como varones y mujeres, sino como hombres y mujeres que tenemos derechos, y yo creo que buscamos los derechos y hemos, yo creo que luchado por eso. Y bueno, básicamente esa es, yo creo que estoy contestando a las preguntas, ¿no? Y bueno, no sé qué más, si hay que decir algo más, pero bueno, gracias. Hola, soy Dunia Campos de Gire. Los ataques pues incluyen desde vaciamiento de agua bendita a las oficinas, ¿no? Mentadas de madre en las redes sociales o amenazas de violación o amenazas de muerte, o lo más leve son como los insultos de malditas abortistas, ¿no? Que si bien es solo en el ámbito digital, pareciera que no corremos ningún riesgo, pero sí genera estrés laboral y sí genera como un colapso mental en el sentido de ahora cómo decimos lo que hemos dicho todo el tiempo para no recibir todos estos ataques. Hay varias integrantes de la organización que al hacer presentaciones públicas de la información que se genera en Gire, pues también las insultan o las amenazan con orar por ellas, ¿no? Por sus almas y sus espíritus para que dejen de estar promoviendo esa información, que además la catalogan de falsa, ¿no? Y otra de las estrategias que hemos visto que implementan es como usar nuestra propia información en nuestra contra, ¿no? No solo como diciendo que no es verdad o que está alterada, sino como usando nuestra creatividad alterada, ¿no? Entonces es como les estamos haciendo la chamba para que nos la regresen en contra, ¿no? Una de las cosas que hemos visto que funciona para hacer frente a esto, pues es la articulación con otro tipo de organizaciones que no solamente tienen que ver con derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Creo que eso es algo en lo que tenemos que seguir escarbando y seguir como rompiendo nuestros propios límites, porque a veces creemos que solo vamos a lograr algo si nos reunimos con otras que trabajan derechos sexuales y reproductivos y ya, ¿no? Y hay que trascender eso, porque estamos hablando de derechos humanos, no solamente de derechos reproductivos de las mujeres, es derechos humanos en general, y mientras más rompamos los límites creo que vamos a lograr más cosas. Esta última pregunta de ¿qué apoyo se necesita? Además de esta articulación de la que hablo, creo que necesitamos generar una nueva narrativa en común, ¿no? El que se estén apropiando del lenguaje de los derechos humanos para bloquear, ¿no?, todo lo ganado o retroceder, creo que nos está obligando a generar nuevas formas de hablar sobre los derechos, ¿no? Y no sé qué tanto siga funcionando el ser reaccionarias o confrontativas, quizás hay que meterle un poco más de creatividad articulada, ¿no? Como también ver cuáles son las formas de narrar y de posicionar los mensajes de las organizaciones que incluso no trabajan el mismo tema que nosotras, ¿no? Y eso nos puede pues ampliar la mirada y dar mucho más opciones. Gracias. Gracias. Creo que tenemos que hacer que funcione el Estado de Derecho, y me parece que uno de los temas importantes es una reglamentación verdadera de lo que es el Estado de Derecho y el tema de las iglesias y su participación en diferentes ámbitos, porque hemos vivido en la simulación permanente, en el sentido de que pues sí, no deben aparecer en términos políticos, pero una vez que pasan y hay una denuncia, no hay manera, porque no hay un reglamento que verdaderamente sancione esos hechos, y creo que eso es una tarea pendiente. Venimos, digo, de un sistema de pura manipulación donde han sido protegidos, ¿no?, y se han puesto de acuerdo con el poder
las iglesias y los políticos para detener la agenda de las mujeres. Y muchas veces ha sido también moneda de cambio. Entonces, creo que estamos en una época también que nos toca evidenciar y visibilizar estas prácticas antiderechos y además buscar sanciones y evidenciar a la gente que está en contra de los derechos, como los 6 de Morena que votaron en contra del matrimonio homosexual en Sinaloa. Hay que sacar los nombres y decirlos y llevarlos y traerlos y exigirles y que rindan cuentas de por qué están actuando en contra de los derechos de las mujeres. Y si se plantean ellos como antiderechos, pues por lo menos ya sabemos quiénes son y de qué otra manera podemos actuar, y ya veremos si se vuelven a votar por ellos o no. Hay otra cuestión, evidenciar que realmente además están en contra de todos los avances, es decir, de educación sexual integral que puede proteger a las niñas y niños de pederastia. ¿Por qué? Porque están ellos mismos coludidos con los pederastas y con los violadores y con los curas violadores. Entonces, evidenciar verdaderamente que lo que están haciendo traen una agenda perversa detrás, en el cual solamente están manteniendo su coto de poder, y por otro lado también están buscando el poder político y económico. No es de gratis tener que, si a las mujeres tienen más hijos, si no se les dan anticonceptivos, si a las niñas se les viola, las mujeres tienen más hijos, y esos hijos implica que tienen que aceptar los trabajos precarios, con malas condiciones, como temas de esclavitud, y las empresas siguen ganando porque ellos están vinculados al poder económico. Entonces pagan salarios magros, no dan prestaciones, y es todo parte de un sistema político económico. No podemos dejarlo de lado. No es que ellos son los benditos y bendecidos y son puros, no. En realidad hay una agenda perversa detrás de eso, y de eso hay que estar hablando ya. Yo creo que el principal ataque es la ideología de género, este término que tienen de aquí para allá y con el que con mentiras y con un falso sentido de ciencia le hacen creer a la población en general que no conoce de estos temas que nuestro trabajo es perverso, o que buscamos, más allá de los derechos, como entrar en sus familias para destruirlas. Yo creo que este término de ideología de género pues se ha estado trabajando. Hay maneras de decir que eso no es, pero a veces yo también me pongo a pensar, nos tenemos que enfocar en lo que no es, o más bien subrayar lo que hemos hecho a través de los años. Yo creo que la mejor manera de ir contra este término, en primera, es no reproducirlo más, sino enfocarnos en lo que sí hemos hecho. ¿Qué sí hemos hecho como movimiento feminista? ¿Qué hemos hecho por los derechos de las mujeres, de las niñas y los niños? Creo que es importante no reproducir todos los términos que manejan, sino volver a poner en la mesa lo que hemos hecho, lo que hemos trabajado, y eso también en términos de los discursos que retoman nuestros propios discursos, como esta campaña de la vida continúa o la vida sigue, que retoman toda visualmente y en términos de comunicación, muchas de las maneras en que nos estamos dirigiendo a las mujeres por años, con los colores, por ejemplo, pensar en la sororidad de otra manera, ¿no? Con una manera que les conviene. Entonces yo creo que es importante no reproducir, justamente generar otras narrativas nuevas, empáticas, porque algo que tienen estos grupos, hablando de los métodos, es esta empatía que logran con la gente, con la necesidad de la gente, ¿no? Entonces les hablan en su cotidiano, les hablan de las necesidades que tienen el día por día, en el día a día, y además les dicen cómo resolverlo. Por eso les hace sentido. Quizá nos tenemos que acercar un poco más, como en nuestras tareas de comunicación, acercarnos más de manera empática a las necesidades cotidianas, en su lenguaje, para que entonces volteen nuevamente a vernos y entonces vean lo que hemos hecho más allá de lo que es la ideología de género, que es este término que manejan. Equidad de género. Buenos días, Luis Perelman, de Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología.
Aprovechando más el comentario anterior sobre el tema de aborto, yo estoy tratando de ver cómo aprovechar el discurso de los grupos antiderecha para seguir adelante. ¿Y en qué sí estamos de acuerdo todas y todos? Yo creo que podemos decir claramente que nos gustaría que hubiera lo menos necesidad de recurrir al aborto en México. Y sí se ha dicho, pero no ha sido el principal argumento. Pero para lograr eso, ¿ustedes qué están diciendo? Ustedes, grupos antiderechos, están diciendo que solo deberían tener relaciones sexuales una vez casados y solamente para tener hijos. Quienes no están cumpliendo con su regla ya no están tienen que ver otra forma de que eso no suceda, que no tengan que recurrir al aborto. Entonces, ¿cómo buscar un tipo de judo, aprovechar sus fuerzas para decir queremos llegar a lo mismo? Por supuesto que no queremos que haya lo menos aborto y lo menos sufrimiento de las madres posible. ¿Cómo le hacemos? Pues ustedes quieren evitar que cojan, perdón por la palabra, que tengan relaciones sexuales, pues a ver cómo le hacen, ¿no? Pero ese es creo que ellos hábilmente se salen para no entrar a los temas que no les gustan y mantenerse en la inocencia. Igual para educación de la sexualidad. Y justamente para educación me sorprende lo efectivos que son para meter pánico. Y entonces ya no dejan pensar a la gente, porque sí se agarran de eso y usan argumentos adicionales ya hablando de diversidad, que ellos están todavía monopolizando el tema familia y el tema Dios. Y con el tema Dios y religión, entonces mata y le gana a lo que diga cualquier grupo y cualquier ciencia. ¿Por qué dijo Dios? Ahora, hablando justamente de país laico, entonces habría que decirles, pues, ¿cuál de los dioses? ¿Cuál de las 8,000 asociaciones civiles que están en México? ¿Y va a ser más el Corán o va a ser más la Biblia de qué versión? ¿Y qué va a ser la Torah original en hebreo? ¿O va a ser? A ver, pónganse de acuerdo para decirnos cuál va a ser. Por eso tiene que ser lo laico. Ese es el acuerdo donde todo mundo cabe. Y para hablar de los temas de diversidad, que también son muy buenos para decir solamente se vale una forma de convivencia de un hombre y una mujer, y los hijos, cuidado con que hayan hijos que les van a cambiar a hacer coco wash para hacerlos creer que son niñas, o que les van a decir, pues estamos en este punto apenas todavía que no podemos hacer visibles en México niñas y niños trans, que sí existen. En otros países hay que ir cuando cada quien se atreve, porque sí es una situación de derechos, de la privacidad de los niños, pero ellos sí exhiben claramente a sus niños normales, y no se puede compartir los temas de tema trans. Y por eso el arma principal que tenemos que usar es la misma de ellos, de su propio chocolate, el valor de la familia, el apoyo incondicional, madres y padres. Yo trabajo mucho con madres y padres que apoyan a sus hijos gays, lesbianas, bisexuales y trans. Afortunadamente ya hay muchas madres de niños trans que están haciendo muy buen trabajo, pero ellas deberían estar al frente, porque pueden entrar de la mismo palo. No pueden, con sus propios argumentos, les dicen, pues aquí están, vengan a ver a nuestros hijos y a ver qué les decimos. Creo que ahí es donde hemos aprovechado muy poco, y sí las hay, madres de hijos gays, lesbianas, bi y trans. Y hoy están muy puestas para dar la batalla. Y deberíamos, como desde los gobiernos, lo está empezando a hacer COPRED, por ejemplo, en la Ciudad de México, CONAPRED, CIPINA, entiendo que sí sabe, pero le está buscando el cómo, pero mientras tarda, pues cómo le entra fuerte, ¿no? Y con sus propios argumentos para decir, no, ustedes están haciendo el pánico, no se trata de eso, aquí está de lo que estamos hablando.
Sí, algunos niños, que puede ser 1 en 1 millar, viven su identidad de género diferente a como le esperábamos cuando nacieron. Punto. ¿Cómo les ayudamos a que todo el mundo sea felices? Y es un valor de la familia. Ahí es donde un poquito entender cuáles son sus preocupaciones, porque sí entran a las preocupaciones de sobrevivencia. Cuando yo leo los WhatsApps, pues sí son muy buenos para meter el pánico. Entonces, hay que ver cómo desactivar ese pánico con información a tiempo, clara y de fuentes que ellos le tienen confianza. Por ejemplo, la Universidad Iberoamericana, pues es católica, pues debería estar también más al frente para dar esa tranquilidad de que sí, también desde sus valores, así como la universidad, hay muchas asociaciones que están haciendo muy buen trabajo. Entonces, cómo sumar grupos no solamente de derechos sexuales y reproductivos, sino asociaciones, instituciones religiosas que sí están haciendo ya ese trabajo en muchas partes del mundo, en México más modestamente o con más miedito, pero sí los hay. Buenos días, soy Ricardo Luna, vengo de la Asociación Civil Fisioactívate y mi comentario va un poco relacionado a lo que nos acaban de comentar. Tengo un grupo de chicos homosexuales y este grupo yo lo formé a partir del pensamiento en que yo soy homosexual y no estoy dentro de los parámetros o de la concepción que la mayoría de las personas homofóbicas tienen de las personas homosexuales. Entonces yo dije, un día de repente se me ocurrió, bueno, seguramente habrá otro loco como yo que no piense o que no esté dentro del estereotipo gay, que la mayoría de las personas con cierto grado de ignorancia, ¿no? Porque todo mundo somos ignorantes de alguna manera, no entienden que habemos otro sector de la diversidad sexual, que tenemos un trabajo, que tenemos una profesión, que tenemos objetivos en la vida y que no solamente estamos pensando como el periodista que acaba de sonar, ¿no? Que la comunidad gay solamente ofrece cuartos oscuros, droga, adicción y etc. ¿no? En este grupo de chicos, uno de ellos comentaba, bueno, sí, seguramente porque los heterosexuales no se drogan, los heterosexuales no tienen fiestas de orgías, no tienen relaciones sexuales, no tienen SIDA, ¿no? Entonces uno se pone a pensar qué diablos tienen en la cabeza que piensan que solamente los grupos homosexuales pueden ser contagiados de SIDA, ¿no? Entonces yo digo, bueno, seguramente nosotros somos raros y no somos humanos, o las personas heterosexuales seguramente tendrán otro cuerpo, otro sistema inmune que no les permite contagiarse de SIDA, ¿no? Entonces, conforme a esto que les acabo de decir, me parece que una de las problemáticas de la comunidad homosexual ahora no es precisamente salir del closet ni decir, mírame que soy homosexual y no tengo que estar casado con una mujer o una mujer tener que estar casado con un hombre, sino más bien cuál es nuestro papel en la sociedad, así como ustedes, como Otro Tiempo México, buscan que las mujeres sean respetadas en esta sociedad. Me parece también que los grupos homosexuales les falta eso, o sea, es decir, cómo visibilizar a los grupos homosexuales dentro de la sociedad y cómo apoyarlos. Por ejemplo, acabo de ver un caso de un chico que está casado con otro chico, ¿no? Son esposos y viven violencia, ¿no? Uno de ellos vive violencia y era algo que yo le platicaba a la maestra Laura, que para mí era bien complicado para mí conceptualizarlo, porque yo como hombre, a mí en mi casa jamás me educaron para ser sumiso, digamos, ¿no? Como a una mujer la pudieron haber educado. Entonces no me cabía en la cabeza eso y bajo esto se me ocurrió algo que podríamos hacer para ayudar a la comunidad homosexual. Una casa, por ejemplo, o sea, en las preguntas que nos dan, ¿qué recursos necesitamos? Yo creo que un lugar, un refugio para chicos homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales, transvestis, transgénero, intersexuales, queer y asexuales y más, ¿no? Habrá personas que no les guste decir todas las letras. A mí me parece, una gran persona y profesional me dijo un día, lo que no se menciona no existe.
Entonces, es necesario que todos conozcamos que no solamente habemos hombres homosexuales, mujeres lesbianas o bisexuales. Hay toda una gama de posibilidades en la comunidad, por eso es la comunidad de la diversidad sexual, ¿no? Entonces, haber algún refugio para estas personas que han sufrido violencia tanto de sus familias, de la sociedad y ahora de la pareja, ¿no? Porque ahora ya podemos casarnos y todo, entonces haber un refugio para esas personas, para que sepan cómo pueden insertarse en la sociedad, porque me parece que a veces, aunque uno pueda decir soy gay, ¿no? Pero no puede uno platicar en otros foros o en otras circunstancias, uno no puede decir, oye, ¿qué crees? Estuve con mi novio o estuve con mi esposo y estuve haciendo eso, porque no hay apertura, porque los chicos gays aún tienen ese miedo de ¿qué me van a decir en mi trabajo? ¿No? O sea, ya no van a creer en mi profesionalismo solo por ser homosexual. Entonces yo a usted que agradezco de verdad, ahorita que usted dio su discurso, agradezco enormemente saber que una senadora está tan preparada y que piensa en los derechos de las personas y no piensa solamente ser una figura pública, sino de verdad ejercer la política para apoyar a los grupos minoritarios. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por estar aquí, por escucharnos. Yo soy Gabriela Hernández Arriola, fui víctima de detención arbitraria aquí en el Distrito Federal con acusaciones falsas. Yo y otros 500 gané mi caso en la Suprema Corte, declararon inconstitucional el artículo de ultrajes a la autoridad y ataques a la paz pública. Fue un triunfo para mí en ese momento. Después ganamos una ley de amnistía para la Ciudad de México porque fuimos detenidos con mentiras por parte de los policías. Y yo pienso que los principales grupos antiderechos están en el gobierno, en los ministerios públicos, porque pues fui encarcelada 6 meses injustamente en el 2013. Hoy mi vida sigue destrozada, aunque pues logramos varias cosas. ¿Por qué? Porque mi hijo se fue a Estados Unidos. Hoy me llamó, me dijo que es infeliz y que quiere venir, pero no viene porque aquí hay muchas desapariciones, encarcelamientos injustos. A lo largo de este tiempo, por la injusticia que yo recibí, he conocido a los 43 a muchas familias que les han desaparecido a sus hijos y pues creo que las madres no tuvimos hijos para que los desaparecieran o para que sean infelices. Eso, ojalá puedan hacer algo para que el gobierno cambie estas prácticas de acusar a la gente, de desaparecerla y pues ojalá pueda hacer algo desde el Senado. Nos acercamos a usted cuando estábamos promoviendo la ley de amnistía, cuando era secretaria de gobierno y creo que pues sabe todas estas injusticias. Incluso el jefe de gobierno, Amieva, dijo que fuimos detenidos ilegal y arbitrariamente y que somos inocentes. Ojalá y podamos tener justicia. ¿Por qué? Porque aunque aparecemos en varias recomendaciones en la comisión del DF, no hemos obtenido ningún punto reparador. Nada hemos obtenido. Ojalá desde aquí usted pueda hacer algo por nosotros. ¿Por qué? Porque yo no tuve hijos para que fueran esclavos, por eso salí a protestar. Eso no era delito. Nunca cometí por lo que me acusaron, por lo que salí en varios periódicos. Ojalá puedan ver cómo fui criminalizada como Luna Flores. Busquen en Google. Me decían que era anarquista, que era vándalo y no es así. Ojalá desde la sociedad civil podamos cambiar esto porque parte del gobierno son los principales grupos antiderechos y ojalá se pueda cambiar esto. Gracias. Ups, así duele, ¿no? Yo creo que eso nos hace ver que cuando hay problemáticas así muy puntuales y que pican, ¿no? Que te pican,
nos unimos, ¿no? Nos unimos como sociedad civil y nos podemos unir también con personas que en algún momento tienen toma de decisión. Creo que sociedad civil, cuando surge alguna problemática, apoyamos. Aunque no estemos trabajando X o Y problemática, apoyamos, ¿no? En el caso de la alienación parental, se unieron casi como 160 organizaciones, ¿no? Por eso logramos tener una incidencia, porque muchas organizaciones se unieron, tanto de mujeres como de organizaciones que trabajan con niñas, niños y adolescentes. Entonces yo creo que acá tendríamos que hacer sinergia, ¿no? Este lugar ahorita es un síntoma que pues es grave, ¿no? O sea, estamos enojadas desde sociedad civil, ¿no? Creo que como sociedad civil damos respuesta a muchas cosas en un ejercicio de ciudadanía y en un ejercicio de derechos, ¿no? Y creo que traemos otra cosa en la cabeza como integrantes de sociedad civil, ¿no? Y el hecho de que nos traten de pisotear, creo que muchas organizaciones ahorita ya no están trabajando, pero hay otras que les seguimos, ¿no? Porque la misma población, la misma gente nos pide que no desaparezcamos, ¿no? Entonces creo que podemos hacer muy buena sinergia, ¿no? Ahorita este es el tema, ¿no? Lo de grupos antiderechos. Hay muchos sacerdotes que están violando a muchas niñas, niños, adolescentes, y que no se ve, no sale a la luz, ¿no? Entonces creo que sí tendríamos que tener más convocatoria, hacer más sinergias, porque creo que, perdón por lo que voy a decir, en mi caso creo que soy muy necia, ¿no? Soy muy necia en tratar de resolver como ciertas problemáticas, el trabajo directo con población, creo que me hace que le siga, ¿no? Porque, pues, ¿a dónde van las personas, no? O sea, ¿dónde? ¿No? Que se sienten a veces solitas, ¿no? Entonces, creo que sí tendríamos que hacer sinergia para poder incidir, ¿no? Y si tenemos a personas, bueno, tú, Patricia, creo que traes una trayectoria, ¿no? Desde sociedad civil, y creo que también te puedes colocar diferente, ¿no? Del otro lado, aunque estés en una posición de poder o de autoridad, ¿no? Y creo que hay otras diputadas que también se podrían sumar, ¿no? No sé, Malu Micher, no sé, ¿no? O sea, tratar de ver de quiénes, ¿no? Quiénes, o sea, no sé, Emilio Álvarez y Casa, que también podría sumarse, ¿no? Creo que tendríamos que empezar otra vez, ¿no? Porque nos dividieron, desde Fox para acá nos dividieron, la sociedad civil, dividieron a los grupos de mujeres, ¿no? Y, o sea, eso es muy grave, ¿no? Entonces hay que ver de qué manera podemos volver a juntar, podemos volver a unirnos. Creo que muchas seguimos, ¿no? Hay muchas organizaciones patito que a partir de Fox surgieron así, ¿no? De la nada. Y creo que nos estamos manteniendo las que traemos una trayectoria y que podemos, o sea, que somos necias, ¿no? Y que ahí le seguimos, ¿no? Entonces, no sé, creo que se puede, ¿no? Yo creo que se puede hacer. Gracias. Ya. Falta una. ¿Cómo, perdón? Sí, mi nombre es Laura Castillo, de la Asociación Civil Una Ventana Abierta al Mundo. Bueno, hay una pregunta que sí es importantísima. ¿Qué métodos está usando la sociedad civil para contener estos ataques? Bueno, yo quisiera comentar qué métodos y qué nos pueden decir también de herramientas para defenderlos. Porque se puede hablar, es interminable este tema, se habla de detenciones, de grupos de homosexuales, amplísimo, pero ¿cómo podemos hacerlo nosotros efectivo? Una defensa. Necesitamos herramientas.
En cuanto el ser humano no tenga claro qué puede defender, hacia dónde ir, nos vamos a quedar en la catarsis, que es lo que ya no podemos permitir. Entonces yo sí quisiera preguntarle, bueno, si vamos a continuar para poder fortalecernos y saber contundentemente a dónde acudir a exigir una defensa. Porque sí, hay muchísimas violaciones a la ley, a los derechos humanos, no nada más en lo que estamos comentando ahorita, en general, pero ¿qué es lo que podemos hacer? ¿A quién le podemos exigir realmente? Entonces yo quisiera de esos métodos que también nos lo aclararan y cada vez nos dieran más herramientas para poder defendernos. Es lo único que nos va a hacer fuertes, aparte de colectivos, de unión. La unión es increíble, hace la fuerza, pero si no tenemos una línea muy directa y saber por dónde, que eso lo tenemos que tener por parte de ustedes. De verdad, solos no podemos hacerlo. Entonces, que nos aclararan qué herramientas son así como un poquito concretas para empezar a defendernos en tanto se van dando pues manifestaciones, o sea, nuestro trabajo de lucha, pero concretamente hacia dónde vamos. Gracias. ¿Ya nadie más? ¿Alguna última pregunta? Bueno. Entonces, bueno, dada la pregunta que nos hizo ahorita Laura, que deja en la mesa, es muy importante retomar todo lo que dijeron ustedes, empezando con lo que dijo Dunia, si mal no recuerdo, lo que dijo por allá Ricardo, lo que dijo Maru, Laura también de Martínez, en el tema de hacer sinergia, ¿no? De sumarnos y no nada más quedarnos como las organizaciones de derechos sexuales o como las organizaciones de mujeres, sino sumar a todas, ¿no? A todas las organizaciones y personas defensoras de derechos. Tenemos dos grandes herramientas, a mi juicio, espero encontremos más en el camino, pero uno es tener a legisladoras y legisladores como Patricia o como Emilio, que ya los mencionaban, que son gente que vienen de sociedad civil, que son gente con las que podemos al menos tener un poquito más de contacto, que no nos cierran la puerta, que nos abren espacios y sumarnos, ¿no? Sumarnos desde alguien que decía está en posición de poder y la sociedad civil que hemos visto cerradas tantas puertas ahorita, ¿no? Pero la otra es también lo que decía Luis y Dunia también, en el tema de el nuevo lenguaje, ¿no? El nuevo, buscar una nueva ruta para expresarnos y comunicarnos. ¿Por qué? Porque, bueno, finalmente los grupos antiderechos toman, como lo manejamos mucho, el tema de los derechos de los nonatos, ¿no? Que es su bandera, el derecho de los neonatos, pero dejan de lado el derecho de las mujeres, ¿sí? Entonces es todo un trabajo. Ahora, por otro lado, en el foro anterior habíamos comentado que desde otro tiempo, desde el CIPE y algunas otras organizaciones, les ofrecemos cursos y talleres para dar precisamente esas herramientas de defensa de nuestros derechos de manera gratuita. Y habíamos comentado que vamos a tener una sesión para darles esas herramientas una vez por mes, si mal no recuerdo fue cada martes, cada martes, primer martes de cada mes, para dar un taller donde podamos compartir toda esta información, todas las herramientas. Desde nuestra organización, desde Otro Tiempo México, la doctora Ángeles Corte, saben que siempre está dispuesta a ayudar, a formar, y bueno, y ahí construiremos conocimiento y construiremos herramientas y nuevas formas de dialogar con la gente y de acercarnos a la gente. ¿Sí? Bueno, pues yo creo que en el movimiento hay como distintas redes, formas de conectarse, como que no hay como una línea, ¿no? Como directa. La cuestión es tener como siempre presente. Yo creo que hay una gran madurez. Yo veía unas fotos y mucha información de una escuela feminista que hubo este fin de semana, que eran muchísimas, o sea, un montón, ¿no? Creo que, no sé si eran 100% mujeres, pero por lo menos fueron muchas, ¿no? Entonces yo creo que hay una necesidad, que hay muchas más mujeres y hombres subidos al carro, digamos, de la lucha por los derechos y las libertades, ¿no? Que
que me parece que eso pues es una, digamos, puede resistir y también puede avanzar, ¿no? En este momento la prohibición de las terapias de conversión, digamos, ahí también le vamos a medir el caldo, ¿cómo se dice? Le vamos a medir el agua a los camotes, ¿no? Porque además el lenguaje, la narrativa sobre las terapias de conversión es muy humano, es muy conmovedor, ¿no? Y es muy duro. Cuando vemos los ejemplos, los testimonios, pues finalmente dices, bueno, frente a eso, pues vota en contra, a ver, vota en contra, ¿no? Y que esto pues estos tratos inhumanos se puedan seguir dando. Y ahí como que me parece que es una discusión que convoca mucho pues no sé, como al corazón de la gente, ¿no? Para poder lograr una sinergia, aunque sin decir que no, pues se puede simular, como decía Amaru, y pues ahí te lo llevas 1 mes, 2 meses, 3 años, ¿no? Nunca decir que no, pero tampoco nunca decir que sí, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que, me parece, que evitar, ¿no? Como una cuestión concreta que en este momento está en la mesa, que implica un derecho y que creo que el debate público lo vamos ganando, digamos, el debate público lo vamos ganando porque además pues hay evidencia, ¿no? Yo creo que la mejor herramienta que podemos tener ahora en un momento, en una sociedad que se mueve por la comunicación y por el mensaje es muy importante, ¿no? La manera en que construyes el mensaje sí es muy importante porque estamos en esa era de la comunicación donde si bien siempre, digamos, cómo comunicas las cosas es importante, pero en este momento mucho más, ¿no? Entonces la evidencia, o sea, el dato, la evidencia es algo como muy importante porque la discusión está entre la evidencia y el dogma, ¿no? Entonces, ¿cómo desarmas eso? Bueno, pues a través de la evidencia y del lenguaje como mucho más directo. Yo me acuerdo cuando se empezó como a masificar de alguna manera o a construir un acuerdo mayor, por lo menos un acuerdo mayor sobre, por ejemplo, en el tema del aborto, que las mujeres no sean criminalizadas, ¿no? Bueno, ahora ya incluso la derecha la derecha que no tiene nombre de partido, son personas, senadores, diputados, diputadas, ¿no? Que tienen este pensamiento antiaborto. Dicen, efectivamente, no queremos que sean criminalizadas, entonces que se vayan a barrer calles, ¿no? Que se vayan, es la última propuesta que hay de que se vayan a hacer trabajo comunitario, ¿no? O sea, es como, igual que vayan a la cárcel, igual que hagan así como con la A, ¿no? De la adúltera de hace unos siglos, ¿no? Y ahora la A de aborto, ¿no? Ahí barriendo calles o cuidando quién sabe qué, porque efectivamente ha ganado terreno el tema de no criminalizar, ¿no? Entonces, bueno, ok, ya estamos en un acuerdo. O sea, que las mujeres que abortan no se vayan a la cárcel. Eso en el lenguaje, digamos, en el buen lenguaje, significa sácalo del Código Penal y mételo al Código de Salud, ¿no? Porque finalmente, si deja de ser un delito, porque ya no vamos a criminalizar, no tiene por qué estar en el Código Penal este tema. Entonces, ¿no? Veamos, digamos, cómo seguimos avanzando. Pero yo decía que ¿por qué hemos llegado a este momento? Porque durante muchos años cambiamos el lenguaje. Cambiamos el lenguaje de aborto seguro, gratuito y popular, que lo poníamos en mantas, como que quería decir, casi me imagino que las personas pensaban que llamábamos a las mujeres del pueblo a abortar, ¿no? Porque esas eran nuestras mantas, aborto gratuito, libre, gratuito y popular, ¿no? Y eso lo pasamos demos a las mujeres el derecho a decidir y a la interrupción del embarazo legal, porque es un tema de justicia, son las pobres, y es un tema de salud, porque las mujeres lo hacen, ¿no? Independientemente de que. Entonces, encontramos un terreno donde logramos esa empatía, ¿no? Yo creo que en el tema de educación sexual, efectivamente, como decía Luis, en el tema de educación sexual hay que ver si tenemos terreno común, digamos, en ese asunto, ¿no? O sea,
no al aborto, y como nadie queremos que ninguna mujer se enfrente a ese difícil dilema de tener que abortar, efectivamente queremos educación, ¿no? Queremos anticonceptivos seguros, queremos que no haya violencias en las familias, que se cuide a las niñas y a las adolescentes al interior de las familias para que no sean violentadas y tengan embarazos adolescentes. Entonces, como no queremos llegar a eso, pongámonos de acuerdo en lo anterior, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacemos? O sea, como construir ese, para que finalmente la gente diga, efectivamente, la necedad es un valor, ¿no? Pero visto desde otra perspectiva, es ponerlos a ellos en la necedad del argumento, ¿no? Cuando nosotros estamos diciendo, queremos lo mismo, que las mujeres no se enfrenten a eso, y por lo pronto no queremos violaciones y no queremos a tal, y queremos educación sexual, y entonces armamos otro terreno precisamente para llegar, digamos, al mismo lugar. Eso me parece importante, hay que digamos, darle como vueltas y ver qué tipo de mensaje podemos hacer. Y eso, por supuesto, como en todos los temas, a mí también me parece. Por eso es muy importante no solamente lo del Estado laico, sino todo lo que vamos avanzando en la generación, digamos, de legislación, porque, bueno, finalmente aquí podemos hacer esta alianza. Sí, claro, aquí hay muchas senadoras y muchos senadores, no sé, muchos somos 128, lo que pueda significar muchos, pero hay una masa crítica suficiente para movilizar decisiones en este Senado. Hay una masa crítica suficiente para movilizar y nos estamos tratando de conectar, porque no es fácil, ¿no? O sea, está todo muy polarizado, hay muchas desconfianzas, pero nos estamos tratando de conectar para hacer esa masa crítica, ¿no? Que puede movilizar voluntades y recursos a favor de estas propuestas y para que no avancen estos grupos. Y en la Cámara de Diputados, sin duda, también existe esa masa crítica con la que hay que conectarse sociedad civil, el legislativo y, por supuesto, con tomadores de decisión que están en otro lugar, ¿no? Que están en otro momento. Me encontré algunos compañeros de aquí en un tranvía, ahí en Ginebra, que habían ido a Ginebra a una reunión sobre el tema de detenciones arbitrarias, ¿no? Y porque ahí están construyendo, digamos, un acuerdo, informe sobre el tema, porque en México pues ya tenemos la ley y ya tenemos el mecanismo, ¿no? O sea, es decir, muy seguramente cuando en el 2013 no lo recuerdo si ya estaba el mecanismo o si ya estaba esta ley. Yo creo que no, porque a mí me tocó este chico, Luis se llama, este adolescente, ¿se acuerdan? Que fue detenido, ya por fin salió del hospital y acaba de declarar en estas semanas, en estos días, ¿mandé? Marco Antonio se llama Luis. Donde las organizaciones de defensa de los niños, niñas y tal, decían que la Ciudad de México acepte que fue una detención arbitraria la de este adolescente, ¿no? Porque sería la primera vez que se aplicaría la ley, ¿no? Para ver ya, o sea, si lo reconocemos, pues vamos a ver qué sucede con esto, ¿no? Desafortunadamente, por más que le hicimos y le dialogamos, desafortunadamente Seguridad Pública no estuvo dispuesto a aceptar que había sido una detención arbitraria. Están a punto de sacar, y por supuesto que lo van a determinar así, porque sí fue una detención arbitraria, ¿no? Aunque sea de horas, pero fue una detención arbitraria. Entonces me parece que hemos avanzado en eso, ¿no? Por supuesto que tenemos que ver que cuando se reconozca por parte de una autoridad esto, como sucedió con ustedes, pues inmediatamente se cumpla la recomendación. A veces efectivamente los gobiernos no les gusta aceptar la recomendación, o si lo aceptan, de ahí a concretarla. Por ejemplo, todo el tema de indemnizaciones, a mí me tocó el tema de indemnizaciones, pues las secretarías ofrecían muy poco, o sea, la ecuación matemática para sacar cómo cubres ese daño,
salían 3 pesos. Entonces, por supuesto, las personas no era un asunto de dinero, ¿no? Sino como de dignidad de la reparación. En ese tema puede haber otros, la disculpa pública, todo esto. Pero bueno, finalmente ahí vamos, ¿no? O sea, se pudo avanzar en algunas indemnizaciones que sí eran como aceptables, ¿no? Por parte ¿cómo se llama? La que fue violada, que también se terminó su caso ya. ¿Cómo? No, ella vive, bueno, en fin. Perdón, pero bueno, hay varios casos, ¿no? Que ahí se va, y yo espero que el de ustedes pues pueda avanzar en las otras recomendaciones, no solamente en la disculpa pública, ¿no? Bueno, pues nada, o sea, quería decir pues esto, que sí me parece como muy importante lo que se ha planteado, y que pues nosotros estamos, claro, hemos estado en la sociedad civil, pero a lo mejor no nos toca conectar. A los legisladores no nos toca conectar, ¿no? O sea, a la sociedad civil le toca conectarse, ¿no? Y a nosotros nos toca pues empujar reformas legislativas o parar reformas legislativas que sean antiderechos, pero finalmente conectados, ¿no? Me parece, decía, que hay una masa crítica suficiente, incluso en los gobiernos también, como para hacer este tipo de alianzas y poder cambiar las cosas y parar eso y encontrar terrenos comunes, ¿no? Donde no puedan moverse de esos terrenos comunes, porque si se mueven, entonces, bueno, pues más bien quedan como fuera de que realmente no están queriendo, o la agenda que traen no es una agenda neta, digamos, sino es una agenda política de otro tipo, ¿no? Entonces, me parece que aquí estamos para hacer esas conexiones. Y bueno, este tipo de espacios que abre esta organización, que nos ha pedido, digamos, estos auditorios, ¿no? Para que poder hacer estos encuentros, pues bueno, finalmente pues puedan traducirse en algo que yo creo que nadie parte de cero, al contrario, ¿no? Hay muchísimas conexiones, y eso incluso es lo que está movilizando a estos grupos. Y creo que, y nada más termino con el tema de valores. Yo aparte del de la familia, ¿no? De las familias, también, ¿no? O sea, a mí me parece importante esto de la Constitución moral, me preocupa el título, ¿no? Pero poder construir como valores cívicos, ¿no? Digamos, a favor de los derechos y de todo esto, pues me parece muy bien, porque estos grupos tienen como el lenguaje de los valores, como si nosotros no tuviéramos valores. Nosotros tenemos valores, ¿no? El valor del respeto a la diversidad, el valor de la no discriminación, el valor del Estado laico, el valor de la justicia, ¿no? O sea, es decir, claro que nos mueven valores también, pero no los hemos sabido como empaquetar en un discurso como si fuéramos desalmados, ¿no? No, nos mueven valores también, por eso estamos acá, por eso las necedades, ¿no? Entonces, ¿cómo traemos ese discurso también a nosotros y decir, estos son nuestros valores y estos son los valores que le proponemos a la sociedad para que sea una sociedad igualitaria, no discriminatoria, donde todo el mundo pueda vivir bien, en paz, con justicia, ¿no? Y con tranquilidad? Dentro del tema de justicia, también es muy importante que quienes sí transgreden las leyes y cometen delitos, les caiga el peso de la consecuencia, porque si no, la sensación es de que cada quien está a ver cómo se sale con la suya, y ese es el único juego, porque no hay verdadera justicia donde se aplican las leyes en las que estamos de acuerdo, ¿no? Y de ahí también se agarran justamente los países donde ha regresado la derecha, es porque no, a la derecha populista que le dicen, es porque no se ha aplicado la justicia como se debe, ¿no? Yo iba a decir con eso que la Red República Laica nos presentó una iniciativa legislativa a Marta Tagle y a mí, que la presentamos el 21 de marzo, sobre precisamente reglamentar, o sea, cambiar la ley de las responsabilidades de los funcionarios. ¿Sí se llama ley de responsabilidades?
administrativas, precisamente para castigar quien viole el Estado laico desde dentro, ¿no? Entonces, tu vida personal, lo que tú crees, como tú lo crees, adelante, muy bien, pero en la aplicación de la política pública no puedes imponer tu punto de vista a nadie, sino agarrar tu Constitución, traerla en la bolsa, ¿verdad? Y decir, este es el derecho que tengo que respetar, aunque yo no quiera, esto lo tengo que hacer. Entonces, presentamos esa iniciativa y bueno, esperemos que vaya avanzando. Bueno, pues les agradezco. Perdón, hay alguien más, perdón. Sí. Mi nombre es Daniela y yo colaboro en una asociación que se llama M de Mujer, donde damos acompañamiento en situación de aborto, justamente. Entonces, justo antes de que termine el encuentro, sí me parece bien importante mencionar algo que nosotras hemos como abogado mucho, es hacer como esta como definición muy fina en cuanto al acceso al aborto como un derecho, ¿no? Porque justo desde muchos grupos que nos dedicamos a esta defensa de este ejercicio de derecho, se ha manejado como, bueno, es un derecho, pero es un derecho que se deja, o una opción que se deja como una última opción, ¿no? Que se tiene que evitar aunque sea un derecho. Y entonces sí entra como en esta confusión de, bueno, si me estás diciendo que es mi derecho, ¿por qué entonces tengo que evitar llegar ahí? Y entonces más bien prevenirlo y hacer como mucha énfasis en la prevención, y por eso están los métodos, cuando, bueno, también sabemos que el uso de métodos depende no solo de poseer la información, ¿no? Sino de toda una serie de circunstancias y condiciones efectivas o no efectivas en el contexto de las mujeres específicamente, ¿no? Entonces creo que más bien un punto de encuentro, más que no queramos que las mujeres nos encontremos en una situación de aborto, es más bien no encontrarnos en una situación de aborto inseguro, y que sabemos que este aborto inseguro ha sido provocado por muchos de los factores que ya platicamos aquí, ¿no? Que no hay garantía de muchas condiciones. Entonces, sí creo bien importante hacer ese énfasis y esa diferencia entre no es que no quiera pasar por un aborto, claro que hay que poner el cuerpo y claro que se presentan síntomas que para nada son agradables, pero es un derecho finalmente, ¿no? Más bien creo que lo que hay que evitar es que nos encontremos en situación de aborto inseguro y que tengamos como esas condiciones para poder acceder también, ¿no? Y como alinearnos un poquito en esas cosas que son muy finas y que a veces pasan como de la percepción, pero que finalmente, por ejemplo, en nuestro trabajo con adolescentes sí hace una diferencia muy grande, ¿no? Porque sobre todo las chicas se van como con esa cosquillita de investigar más sobre sus derechos y la promoción también de una cultura de autocuidado, ¿no? Más que de nuevo la prevención en este sentido de la prohibición, más bien la prevención como en el sentido de autocuidado de mí como mujer y de mí como persona y lo que está a mi alrededor, mis redes, ¿no? Finalmente, listo, gracias. Pusiste un tema que ya no hay tiempo para seguirlo hablando, pero finalmente está bien, o sea, todos los argumentos los podemos debatir. Entonces, vamos a dar por concluido el evento. Agradecemos mucho la presencia de las y los compañeros, de la senadora Patricia, y les invitamos a pasar al fondo, están unos bocadillos para ustedes. Por favor, muchísimas gracias por su presencia.